Bueno, antes de comenzar nuestro estudio de hoy, tengo que insistir y por favor deben poner triple atención a esto. De hecho, ¿cuántos tenemos conectados, Jenny? 69. Bueno, si me recordás, cuando falten 2 minutos voy a volver a insistir en esto. Es punto de honor que nos manden un texto al número del club de lectura si ustedes desean seguir recibiendo las guías. Es que el club se creció mientras estuvimos en la cuarentena y llegamos a un poquito más de 2.500 suscriptores. Pero reconozco que muchos de ellos fue nada más la angustia de la cuarentena y no necesariamente esa necesidad de estudiar la palabra. Pero en fin, eso es entre ellos y Dios. Para nosotros siempre es un privilegio. El problema es que WhatsApp está limitándonos y algunos se habrán dado cuenta que la semana pasada tuvimos problemas y las guías no llegaron en el tiempo que creíamos. Y la razón de ello es que estamos siendo filtrados y con razón, si hay muchos que simple y sencillamente nos han bloqueado. Y no les culpo si ya no están interesados en estudiar la Biblia a través de la guía, pues lo más sensato era bloquearnos. Pero eso está afectándonos y para que no haya más inconveniente ni que usted reciba algo que no quiere o que reciba a tiempo lo que sí quiere, es más que importante que nos mande su número y su nombre. Nombre y apellido, preferiblemente, porque debemos actualizar nuestra base de datos y nuestra agenda. Vamos a cambiarla por completo, si no a partir del miércoles, del jueves. Voy a insistir hoy, mañana y probablemente el miércoles, pero hasta ahí. Y de allí en adelante vamos a limitarla únicamente a aquellos de ustedes que a través del WhatsApp envían un texto diciendo: este es mi número, mi nombre y mi apellido. Con eso nosotros sabremos que ustedes quieren seguir recibiendo la guía. Dicho lo dicho, pues vamos al capítulo 2 del Evangelio de Lucas. La primera pregunta cita: ¿por qué o qué César promulgó el edicto de empadronamiento cuando nuestro Salvador nació? Debo explicarles. César es un título que asumían los emperadores romanos. Algo así como presidente, algo así como monarca o rey. Eso era un César. De ahí que usted haya oído hablar sobre Tiberio César, sobre Augusto César, sobre tanto César que ahora no se me vienen a la mente, pero César es el título. Sería algo así como decir Tiberio monarca, o el rey Tiberio, o el rey Augusto, o cualesquiera otros de los que ya conocemos. Puntualmente, el César que firmó este edicto fue Tiberio. Y a lo mejor eso no nos dice nada porque habría que estudiar un poco sobre historia de Roma, que no nos atañe. Pero como cultura general era importante que sepamos que César es nada más un título para los emperadores de Roma. Por cierto, si mal no recuerdo, el primero en usarlo fue precisamente Julio César. Y de ahí se derivó. Ahora, no, si me equivoco, no presten atención a eso. Mi memoria de historia romana no es la mejor. Además que ya no me importa estudiar la historia romana. Alguna vez tuve curiosidad y por eso la leía, pero no más. Bien, ciudad a la que la familia del Señor fue a empadronarse. ¿Y por qué fue ahí? Belén. Belén era parte de Judá.
Y José, padre adoptivo de nuestro Salvador, era de la familia de David, precisamente de la tribu de Judá. El empadronamiento o censo, al igual que hoy día, consistía en ir a su pueblo natal, buscar la alcaldía y ahí empadronarse. Bueno, eso es lo que estaba haciendo. Ahora recalcamos Belén porque escuchan Galilea, Nazaret, escuchan cualesquiera otros nombres y todos se enmarcan en Judá. Galilea, una región de Jerusalén y así, paso a paso. Si tuviéramos un mapa, por supuesto que podríamos localizar Belén, pero lo que es punto de honor es Belén. Ese es el lugar donde nuestro Señor Jesús nació y por cierto, también es el cumplimiento de la profecía, que allí es donde nuestro Señor y Salvador iba a nacer. Ahora, ¿por qué el ángel anunció solo, si no solo, porque no sabemos a cuántos más lo anunció, pero sí es importante y resalta el hecho que anunció a los pastores la llegada del Mesías príncipe? ¿Por qué no fue a otro grupo, como por ejemplo a una sinagoga? No todos en las sinagogas eran personas blasfemas, no todos eran como los fariseos, incluso más de algún fariseo parecía tener respeto. ¿Por qué no fue a un grupo religioso? ¿Por qué no fue a un grupo político? ¿Por qué no fue a cualesquiera otros grupos? ¿Por qué fue a los pastores? Debo acotar a esto. Los pastores en ese entonces, igual que hoy día en esa región, eran trabajadores muy mal vistos. No era un trabajo del cual sentirse orgullosos o que pudieran ganar mucho dinero y enriquecerse con esa labor. En realidad, los pastores lo que hacían era tomar el rebaño de otras personas y llevarlos a las montañas a alimentarse. Era como el dueño de ese rebaño le pagaba al pastor. Eran asalariados y no era un trabajo que respetaran porque algunos de ellos eran muy malos pastores. Abusaban de su posición, descuidando a las ovejitas y cosas parecidas, o no buscaban los mejores pastos. De ahí que no fueran aplaudidos, pero es extrañamente importante revisar que nuestro Dios envió al ángel a hacer ese anuncio a pastores. Imagino que a esta altura ya dedujeron el por qué. Sí, porque esa iba a ser la figura de los líderes de la Iglesia de Cristo. Ahora, no es nuevo testamentaria, no es que aquí arrancó. En realidad, David, el rey más grande de todos los reyes después de nuestro Señor Jesucristo, también se le llamó pastor, porque cuidaba al rebaño, a su pueblo, y se le llamaba un buen pastor, porque su posición de rey era para cuidar al pueblo, para cuidar al rebaño. De ahí que bien usado el término, por supuesto que era más que honorable. Hoy día sigue siendo exactamente igual. Bien usada la posición es algo que debemos agradecer a Dios. Aquellos de ustedes que tienen buenos pastores, en lo que se puede, no dije perfectos, aquellos de ustedes que tienen buenos pastores, pues gracias a Dios por ellos. Aquellos de ustedes que tengan malos pastores, bueno, tienen que orar más por ellos. Pero la posición de pastor es de servicio, de entrega, de sencillez y de estar dispuesto a cuidar de otros. Esa es la figura y por eso el ángel se presentó ante ellos primeramente, dando la figura.
ustedes como pastores y como guardianes del rebaño deben correr y dar este pregón, anunciar la venida del Mesías. Noten, es exactamente igual hoy. Somos los predicadores o pastores los principalmente responsables. No digo que los demás no lo son, digo que nosotros tenemos mayor responsabilidad de pregonar el pronto regreso del Mesías príncipe. Bien, Cristo. Jesús se llamó Cristo o se llamó Jesús. ¿Cómo le pusieron sus padres? Cristo, al igual que César, es un título. En el caso de nuestro Señor, Cristo significa ungido. Eso indica que nuestro Señor, nuestro supremo pastor, el pastor de los pastores, había sido ungido por el Espíritu Santo. Él es el Hijo de Dios, Él es Dios mismo, es el segundo en la Trinidad. De ahí que se le diga Jesús el Cristo, Jesús el ungido de Dios. Eso es el significado de Cristo. Bueno, continúo. Canto de las huestes celestiales, un coro de ángeles. Tampoco debe sorprendernos porque seguro muchas veces habrán oído que la música tiene un efecto especial sobre el alma. Aún los más pragmáticos, aún los más coléricos y los más simples mortales que intentan distanciarse de lo emotivo, se ven afectados por la música. La música tiene un poder especial sobre el sentimiento que ojalá yo fuese capaz de explicar, pero no lo soy. Basta con decir hoy que ese coro de ángeles estaba adorando al Señor y que su canto era traer paz y buena voluntad para con los hombres. No dice para los hombres de buena voluntad. No es que no haya uno que otro mortal con bondad, que sí las hay, pero hay personas que ocupan mal la frase y dicen, y buena voluntad, no, dicen buena paz para los hombres con buena voluntad. Es paz y buena voluntad para con los hombres. Es el regalo de Dios para la humanidad. Luego habla sobre la edad de la circuncisión. Nuestro Señor fue circuncidado a los 8 días. Circuncisión es simple y sencillamente el cortar el prepucio del órgano sexual masculino. Sabemos, y no vamos a profundizar en ello, que son dos razones en la tradición judía. Una, y la más importante, es la religiosa, la otra es clínica, es médica. Pero está muy íntimamente relacionada porque la religiosa, no, mejor explico la clínica, la médica, no sé cuál es el vocablo que debería ocupar, como sea. El propósito es evitar las infecciones por la humedad, ya que la humedad es el ambiente propicio para que se aniden bacterias o cualesquiera otros seres vivos que puedan provocar daño al cuerpo humano. De allí que los médicos recomienden circuncidarlo para evitar esa humedad. En forma paralela es el significado religioso, porque también nosotros debemos circuncidar, debemos cortar todo ambiente propicio para que el pecado nos inunde. De ahí que haya una relación espiritual, pero aquí está hablando literalmente o físicamente de la circuncisión. ¿Por qué? Porque los judíos, todo varón judío es circuncidado. Esa es la señal del pacto, esa es la señal abrahámica, esa es la señal de que un judío es judío, que a los 8 días ha sido circuncidado. Sumado a esto,
he escuchado y no puedo dar suficiente explicación al respecto, pero sí he escuchado que el umbral del dolor a los 8 días es mínimo. ¿Estarán estorbando mucho el perrito o estarán escuchando bien? Bueno, están escuchando bien. Disculpen que en este estudio de grabación tenemos un perrito a la par. Génesis, tal vez si me ayudas, con cuidado, solo lo llamas, solo la llamas. Perdonen, les decía que algunos libros enseñan que el umbral del dolor en los bebés de 8 días de nacidos es mínimo, y que también esa es una de las recomendaciones del por qué hacerlo a esa edad. Ahora, dije que no puedo dar fe porque ¿quién puede recordarse cuánto dolía o no a los 8 días? Sin embargo, también es un detalle de cultura general que vale la pena mencionar, porque de hecho, si eso es así, y no tengo ninguna razón para dudar de los libros de medicina que he leído, no literalmente de lo que leen los doctores, sino algunas notas al respecto, no tengo razón del por qué dudar de dicho umbral del dolor. Lógica tendría, y también se amplía la gracia de nuestro Dios. Bien, ¿qué es la ley que de todo varón que rompe la matriz? Esto de romper la matriz no es más que decir de forma figurada cuando la mazorca se desgrana. Eso escuché decir a mi mamá alguna vez. En simple español, el primer bebé, el primer varón. Eso es el varón que rompe la matriz. ¿Cuál era la ley para con ellos? El primogénito. Bueno, en el Antiguo Testamento, en Éxodo 13, dice que ese primogénito pertenece a el sacerdocio y al levirato. En español, todo primogénito debía ser consagrado en el templo para el servicio de Dios. Eso era la ley que también compensaba la muerte de los primogénitos egipcios. En Éxodo dice que Dios los había comprado con sangre a todos los primogénitos. Pero saben, esto en lugar de ser una carga, pues era un privilegio, que todo primogénito debía ser consagrado para el servicio de Dios. En esa época, todo lo veían, la concepción especialmente de los varones, lo veían como dinero, porque los varones podían producir, podían trabajar la tierra, la pesca y cualesquiera otras cosas. Entre más numerosa era una familia, más oportunidad tenía. De ahí que entregar un primogénito pues no era muy placentero para el egoísmo de muchos. Pero si ellos hubiesen cumplido esto, hubiesen dado cuenta que estaban llevando a alguien consagrado para el ministerio de su familia, no solo el hecho que iba a servir en el templo, sino la bendición para la familia misma. Debió ser un privilegio siempre, sigue siendo un privilegio, y ahora yo puedo extender dicho privilegio para hablar a todas las familias. Hoy todos debemos estar consagrados para servir al Señor, pero si quisiéramos en algún caso ser estrictos, ¿no creen que al menos uno de nuestros hijos debió haber sido consagrado? Y si aún no lo es, papás, ¿no creen que todos deberíamos orar y promover y motivar y estimular al menos a uno de nuestros hijos para el ministerio en cualesquiera de sus ramas? No solo estoy hablando de pastor. Hoy por hoy el evangelio es tan multidisciplinario que se necesitan hombres y mujeres en todas las disciplinas, profesiones o trabajo. Se necesitan locutores, se necesitan
mecánicos, se necesitan ingenieros, se necesitan profesores, se necesitan médicos en las misiones o en las iglesias, se necesita cualesquiera profesiones. Sería hermoso que uno de nuestros hijos estuviese consagrado y que nosotros como papás pudiéramos sentir la satisfacción de decirle, voy a ayudarte, déjame hacerlo, para mí sería un grande honor empujarte para el ministerio. En fin, quiera Dios que esto no caiga en tierra estéril. Finalmente, ¿a qué edad se presentó el Señor en el templo? Se presentó a los 12 años. Esa era la costumbre también antiguo testamentaria. Wow, cubrí 9 de las 10 preguntas. Es que corrí, no sé por qué hoy lo conseguí. Casi siempre puedo cubrir apenas 3 o 4. ¿Hay algo en internet, Jenny? Tío Carmelo dice, pastor, Sí, tío. daban su vida enfrentándose a leones en defensa de sus ovejas. Daban su vida enfrentándose a leones en defensa de sus ovejas, los pastores. Los buenos pastores. Absolutamente sí. De hecho, por eso dije que bueno aquellos que tienen buenos pastores, qué triste aquellos que no lo tienen, pero cada quien debe de nosotros evaluar y orar por sus pastores. Si tiene buen pastor, bueno, ore que el Señor le siga usando y que siga haciendo bien. Si tiene un mal pastor, ore que el Señor toque su corazón y vuelva a los caminos del por qué fue pastor. ¿Qué más? ¿Y cómo van a saber qué es bueno el pastor o qué es malo? Que cómo van a saber si es un buen pastor o un mal pastor. Bueno, su vida si está entregada para el servicio de las personas o si se está sirviendo de las personas. Hay una cantidad de requisitos de los obispos, de los ancianos y todo eso podrían ocuparlo. Pero yo puedo sugerir en resumen, es bien fácil. Si una persona ha ocupado la posición para servirse, para enriquecerse, para enaltecerse, para ganar una posición en donde se le ve como una persona importante y toda su vida gira alrededor de cosas importantes, bueno, Dios los guíe si ustedes piensan que ese es un buen pastor, porque lo que la Biblia enseña que es alguien que debe tener disposición para servir al pueblo, servir a los demás. De hecho, David Platt en el capítulo de hoy dice que todos los cristianos debemos vivir con sencillez y sin lujos, y que nuestras vidas deben, si tenemos ingresos que superan más allá de lo que necesitamos, deberíamos ser personas generosas, personas que comparten esa bendición con otros, porque la única razón por la que Dios ha multiplicado la riqueza material en sus siervos es para que sus siervos la compartan y ayuden a otros. Entonces, si en defecto están viendo un pastor, porque los pastores tenemos mayor responsabilidad, que lejos de preocuparse por la sencillez de su vida, se preocupa por la suntuosidad en su vida, bueno, Dios les guíe. Sí, hay otra. Sí, 2, dice Romeo. ¿La tribu de Leví fue tomada en lugar de los primogénitos de Israel? Sí, la tribu de Leví sustituyó a los primogénitos debido a la rebelión de los padres de los primogénitos. ¿Qué otra? Dice el hermano Alonso. Alonso. Buenas noches, pastor. ¿Por qué María guardaba en su corazón lo que se decía? Está en el versículo 51. Muy buena pregunta. ¿Por qué María guardaba en su corazón? Lo sé. Que cada milagro que el Señor hacía o lo que se decía de él, las profecías, el canto de Elizabeth, el canto de Zacarías y todo como el hecho cuando enseñó a los grandes maestros en el templo, siendo un niño, ella guardaba todo eso en su corazón. Es una expresión como decir, no sé qué decir de todo esto. Porque los estudiosos creen que María pensaba que Jesús era un gran profeta, que probablemente otro Juan el Bautista o alguien como Elías, pero que ella creyó en Jesús como Hijo de Dios hasta en la resurrección. Entonces, cuando dice guardaba en su corazón,
era decir, no sé qué decir de todo esto. Por eso no puedo decirlo en voz alta. Esa es la idea. No hay más tiempo. Oh, hay otra pregunta. Solo el hermano Fernando, porque dice algo. Es parte de ser discípulos, motivar a nuestros hijos para que asistan a la iglesia y formen parte de un ministerio. Sí, tienes razón, Porque Fernando. estamos hablando de ser Es discípulos. parte de nuestra responsabilidad como papás que nuestros hijos se conviertan en discípulos. Absolutamente sí. Como papás deberíamos sentirnos especialmente motivados a que nuestros hijos, antes de ser profesionales, antes de ser buenos obreros, antes de ganar su primer sueldo, antes de casarse, sean discípulos del Señor, pero verdaderos discípulos. Bueno, gracias por estar con nosotros. Les recuerdo, hay más conectados que al principio. Sí, 104. 104, por los 40 que no oyeron. Necesitamos que usted nos envíe un texto diciendo su nombre y su número de WhatsApp, porque vamos a actualizar la lista del club de lectura. Hay muchos que ya no son parte, no reciben la guía, nos han bloqueado y razones tienen para hacerlo, pero están bloqueando nuestra difusión. Entonces vamos a actualizarla. Así que por favor deben enviar su nombre, su apellido y el número de su WhatsApp, porque de lo contrario a partir de jueves ya no la recibirán. Gracias por estar con nosotros. Pasen buenas noches. El que tenga oído oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Adiós a todos.